Amén. Gloria a nuestro Dios. Dice que Él es nuestro amigo más fiel. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan
mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Ahí permanecer, postrado a tus pies, y a ti permanecer, a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por la bendición, Señor, que tú has puesto, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendice, Señor, tu palabra, bendice a quienes pondrá tu mensaje en esta mañana, Señor. Ayúdanos a ser buenos oidores y hacedores de ella. En el nombre de Jesucristo, amén. Así puestos de pie, vamos a leer la palabra del Señor en Isaías 64, el versículo 4. Este es el verso lema que hemos estado viendo, tocante el tema esperando en Dios. Es una de las cosas más difíciles que podemos hacer, esperar. Pero ahí dice la palabra de Dios, Isaías 64:4 dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Y luego vamos a Isaías
40, 28 al 31. Isaías 40, 28 al 31. Dice así la palabra de Dios: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, ahí está la palabra esperar, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, hemos abierto tu palabra, ahora abre nuestro corazón para recibir en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo no sé cuántos de ustedes van al gimnasio y levantan pesas, pero yo estaba viendo de uno en particular, Brian Forbes, de Omaha, Nebraska, 39 años de edad. Es uno de los pocos hombres del mundo que ha podido levantar pesas de más de 1000 libras. Imagínense levantar 1000 libras. Yo no lo podría hacer. Y decimos, wow, esto es algo increíble que un hombre pueda levantar 1000 libras. Es una fuerza increíble. Y sin embargo, Dios nos dice que aún los más fuertes, aún los jóvenes más robustos y vigorosos se fatigan y se cansan. Aún las personas con bastante fuerza, los jóvenes, aún ellos se cansan. Sin embargo, vemos que Dios es todo lo contrario. Él no se debilita, Él no desfallece, Él no se cansa y Él no se fatiga. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? En este pasaje se presenta a Dios con dos cualidades. En primer lugar, Él es eterno. Es decir, en la divinidad no está el factor del tiempo. Un día para el Señor son como 1000 años. Y esto es parte del problema con nosotros hoy en día, que queremos todo al instante. Parte del problema que tenemos es que estamos apurados, queriendo que se nos entregue la solución a nuestro problema al momento, al instante. Pero Dios, al contrario, Él nos va a apurar. Nosotros sí estamos apurados, pero Dios no está apurado. Y preguntamos muchas veces, ¿cuándo va a llegar la respuesta? Ya me he cansado de esperar. Es que tenemos que entender esto, que Dios tiene un tiempo para todo. Y María le dijo al Señor, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Sin embargo, tenemos que entender que Dios, Él nunca llega temprano o tarde, Él llega a su tiempo. Él tiene su tiempo para todo. Él es un Dios de precisión. No solamente es eterno, sino es el creador. Él crió los confines de la tierra. Y como creador, como Él hizo este mundo, entonces Él está en todo lugar. Él es omnipresente, es decir, está en todo lugar. Está en la orilla del río, está allí junto al indocumentado que viene para acá en busca de una mejor vida. Está al lado del enfermo que ha llegado al lugar de cuidado intensivo de un hospital. Está en la celda de un preso. Está cuando tú sales de viaje. Está con toda persona que dobla su rodilla a Dios y busca su ayuda. Dice que Él da fuerza al cansado. Y hay muchas razones. Yo podría estar aquí toda la tarde hablando de todas las razones por las cuales personas encuentran que su fuerza se está acabando o se está disminuyendo. Pero una de las razones es naturalmente la soledad que viene con el luto, por problemas familiares en el hogar,
Número 3, por personas difíciles con quien nos relacionamos, que a veces esas personas son como vampiros que nos exprimen de toda energía al tratar con ellos. Problemas emocionales, problemas financieros, quebranto de salud y el factor tiempo. Hoy la gente anda a la carrera y el trajín de la vida es algo que nos agota. Y todos estos problemas, yo podría mencionar más, pero todos estos problemas y más nos llevan al piso, nos llevan al suelo y te sientes tan desgastado y sin energía para seguir adelante. Y aquí en este pasaje encontramos un contraste entre la juventud, que ellos también, aunque son robustos, aunque tienen mucha fuerza, ellos también tienen sus límites, y por eso dice que aún los jóvenes se cansan, se flaquean, pero al contrario, los que esperan en Jehová tendrán una infusión y multiplicación de fuerzas y aliento. Amén. Esperar significa esperar con expectativa, y es importante saber a quién debemos esperar. Nuestra esperanza debe estar en Dios. El enfoque de nuestra esperanza debe estar en Dios. Como decía la semana pasada, no necesariamente nuestra fe, porque a veces nuestra fe no es bastante, no está en un nivel alto. Nuestra fe no está en nuestra fe, si nuestra fe está en Dios. Y como hemos visto, el tiempo de espera no es un tiempo de inactividad, no es un tiempo donde no hacemos nada. Ya hemos visto en el ejemplo de David cómo él durante este tiempo él adoró, él buscó de Dios, se acercó a Dios, y él fue ungido como rey a la edad de 15 años, pero tuvo que esperar 15 años más para que ascendiera al trono y llegara a ser rey. Ahora aquí llegamos a este pasaje en Isaías. Isaías es el libro más largo de toda la Biblia, tiene 66 capítulos. Y los primeros 39 capítulos describe el sufrimiento que vino al pueblo de Dios cuando estuvieron en cautiverio en Babilonia. Pero luego del capítulo 40 en adelante, habla de que hay un mejor futuro que le va a venir al pueblo de Dios cuando regresen de Babilonia a su tierra natal. Y vemos ahí que esa espera iba a ser 70 años. Sí, les iba a venir un mejor futuro, pero se tenían que esperar 70 años. Entonces, aquí vemos en este pasaje, un pasaje que les voy a leer en el Salmo 137, dice que los israelitas se sentían deprimidos y desalentados, porque fueron desarraigados de su país y ahora se encuentran en una tierra lejana. Y aquí en el Salmo 137, les voy a invitar, si tienen sus Biblias, que vean ahí. Voy a leer un par de versículos ahí. Dice, junto a los ríos de Babilonia, dice ahí, Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Y luego vamos a ver el versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y así hay muchas personas que ya no pueden cantar, están tristes, están cabizbajos, dicen, mira mi situación. Allí están como los israelitas lamentando su situación de lo que pudiera haber sido. Dicen, esto tal vez si hubiera ocurrido de una diferente manera, hubiera sido mejor para mí. Tal vez si me hubiera casado con una persona diferente, o tal vez si la economía hubiera estado mejor, no hubiera perdido mi trabajo, o mi negocio no hubiera fracasado, o tal vez si hubiera hecho mejores decisiones, tal vez no me encontraría en el problema que yo estoy. Entonces, aquí vemos que Dios les comienza a dar un retrato a su pueblo del futuro, de un futuro muy especial que les espera.
para presentar este retrato, Dios les da la lección de un águila. El águila también a veces, aunque es una ave majestuosa, pierde sus fuerzas y necesita que ser renovada. Y Dios aquí promete darnos fuerzas como las fuerzas que le da al águila. La Biblia menciona que el águila se tiene que renovar y pasa por un proceso donde se rejuvenece. Y esto, al igual que el águila, le pasa al creyente también. Esto de la renovación es un tema muy importante porque a veces nosotros nos sentimos desganados y sin la misma energía de antes. ¿Cuántos creyentes hay que ya no tienen el mismo amor para Cristo? Ya no tienen el mismo celo y el entusiasmo de antes. Ya no tienen el deseo de orar como antes. Ya no tienen la misma devoción y consagración de antes. Entonces, cuando llegamos a ese punto, cuando estamos faltos de energía emocional y espiritual, es tiempo, así como el águila, es tiempo de ser renovados. Necesitamos ser fortalecidos de nuevo. Necesitamos una llenura fresca. Necesitamos regresar a nuestro primer amor. Entonces es interesante que Dios, en su sabiduría, miren cómo es Dios, que en su sabiduría nos compara a un águila. No a un guajolote, como le dicen los mexicanos, o a un pavo, sino a un águila. Así es que el Señor quiere que nosotros seamos cristianos águilas. ¿Cuántos cristianos águilas tenemos aquí en este día de hoy? Amén. ¿Pueden decir amén? Y vemos que el águila fue diseñada por Dios de tal manera que tiene muchos rasgos, características que la hacen un ave muy poderosa. Por ejemplo, el águila tiene un pico muy poderoso. Y yo sé que nosotros no tenemos un pico, ¿verdad? Pero sí tenemos una boca. Y las palabras que hablamos tienen potencia. ¿Cuántos saben que hay poder en la confesión, en lo que decimos? Amén. Tenemos el poder, por ejemplo, para decirle a este monte, a esta montaña, que significa un problema, que se mueva, y así va a ser. Porque hay poder en lo que decimos. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Y luego las garras. El águila tiene garras que son muy potentes para destrozar su presa. Nosotros, como seres humanos, no tenemos garras, pero sí tenemos manos. Aunque una vez un esposo me dijo que su esposa sí tenía garras. Así que no sé cómo estaba eso, ¿verdad? Pero le digo, no, sí, mi esposa sí tiene garras. Entonces, pero lo que estoy refiriendo es que Dios nos ha dado manos. Y estas manos, tú las puedes usar para bendecir tu familia, tus hijos, otro hermano en Cristo. Estas manos Dios las ha diseñado para que sean la corriente y la energía del poder de Dios para traer bendición y para destruir las fuerzas del enemigo y, como ya he dicho, bendecir a personas. Entonces, vemos aquí que el águila tiene muchas ventajas. Puede volar en alto, tiene esas garras poderosas, tiene un pico que destruye su presa, desmenuza la carne, tiene mucha potencia. Pero aunque el águila fue diseñada por Dios con muchas ventajas, con el tiempo pierde su potencia y el águila comienza a notar con el tiempo que ya no vuela con la misma facilidad de antes, ya no tiene esa misma velocidad. Lo que pasa es que esas plumas con el clima y el aire se quiebran y entonces cuando desciende a atrapar su presa, entonces hace como un silbido y entonces alerta a la presa. El pico ya no tiene el mismo filo de antes. Las garras pierden su potencia para desmenuzar su caza. Antes pescaba su comida favorita, el salmón, con mucha facilidad,
Pero ahora cuando va descendiendo, hace ese silbido y ya para cuando desciende ya el pez ya se metió al agua. Entonces, lo que pasa es que pasa muchos días sin comer y como no come se debilita y como no puede volar, ¿qué es lo que pasa? Se va al valle. Y entonces Dios ha arreglado de tal manera que ha diseñado el águila para que se vaya al valle y que allí en el valle se rejuvenezca. ¿Saben qué? Los creyentes pasan por el mismo, la misma cosa que un águila pasa. Con el tiempo, creyentes pierden su velocidad. Antes eran los primeros en llegar al templo, ahora, ¿cómo les cuesta trabajo llegar a tiempo? Antes corrían a sus compañeros a contarles de Cristo, ahora prefieren hablar de otro tema. Antes tenían el deseo de orar, de leer la palabra, de buscar de Dios, ahora se la pasan mejor viendo novelas. Entonces lo que pasa es que se va el gozo, el entusiasmo ya no está allí y se encuentran cabizbajos. Y cuando llega ese tiempo, es el tiempo para renovación, es el tiempo para una infusión del poder de Dios, es el tiempo para recobrar nuestro gozo, es el tiempo para de nuevo subirnos a nuevas alturas con el Señor, es el tiempo para ganar almas para Cristo de nuevo otra vez. Es el tiempo para dejar la tristeza atrás, porque Dios dice en su palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, como el águila no puede volar, se va al valle. Qué triste, allí hay otros águilas con el mismo problema. No pienses que tú eres el único que estás pasando, o que estás por algún problema, o que estás en el valle. A veces ese es el problema, que pensamos que, bueno, yo soy el único que estoy teniendo problemas familiares, o problemas matrimoniales, o problemas con la tentación, o problemas financieros. No, tú no eres el único que estás en el valle. Como tú hay otros que también están en necesidad de ser renovados. Ellos también han perdido el gozo de la salvación. Y ¿saben qué? Esto es algo que yo he notado, que a veces ese espíritu de cansancio, a veces yo he visto que a través de los años de ministrar, he visto que a veces afecta a toda la congregación. Es un síndrome que a veces afecta a toda la iglesia o aún a veces toda la familia. Entonces, hablábamos del pico del águila y las garras del águila. Lo que pasa es que en el pico y en las garras le comienzan a salir depósitos de calcio. Y ya ese pico, ya esas garras ya no tienen la misma eficacia de antes. El calcio se acumula en el pico y causa que el águila esté cabizbajo. Se hace muy pesado, el pobre águila está así porque está muy pesado el pico y así hay muchos creyentes que andan cabizbajo. El pico, como ya dije, se pone muy pesado. Entonces lo que hace el águila durante este tiempo que está en el valle y se está renovando es que toma el pico y lo golpea contra la roca para que se quebrante esos depósitos de calcio y para darle filo a ese pico que ahora necesitan que estar filoso para poder cazar. Entonces nosotros le sacamos filo cuando estudiamos la palabra de Dios. Amén. Es importante darle filo a la espada y lo hacemos cuando estudiamos la palabra de Dios. Cada vez que tú estudias, cada vez que tú meditas en la palabra de Dios, tú le estás sacando filo a tu espada, que es la palabra de Dios. Amén. Porque la Biblia es la espada, la arma que tú tienes contra el enemigo y tienes que sacarle filo estudiando la palabra y meditando en ella. Entonces, luego el águila, ya después de que ha golpeado ese pico contra la roca para sacarle filo, las garras también la rasguña contra la piedra para sacarle bastante filo. Luego entonces ahora comienza a mudar sus plumas quebradas, dañadas por el viento, el sol y el clima. Y nota que ya muchas plumas se han caído y otras plumas que no le ayudan. Esta pluma está dañada, ya
puede usar para volar. Entonces hace algo muy doloroso. Toma su pico y las arranca. Y esta es la parte de nuestra experiencia cuando estamos esperando en Dios que más nos duele. Cuando tenemos que arrancar ciertas cosas de nuestra vida. Es algo que duele, pero se necesita que arrancar esa pluma dañada para que en lugar donde estaba esa pluma dañada se ponga una pluma nueva. Entonces tenemos que despojarnos de esas plumas que nos estorban, que ya no nos convienen. Y déjeme mencionar algunas. En primer lugar, quítate la pluma de quejas. No reniegues cuando estás en el valle, tienes que entender que Dios tiene un propósito. Si tú pones tus ojos en Él, Él te va a renovar, créemelo. Tú estás en el valle, pero Dios ahí te va a renovar si no la pasas todo el tiempo quejando. Así es que convierte tus quejabanzas en alabanzas. Amén. Quítate la pluma de palabras groseras. El tiempo en el valle es un tiempo de mucha frustración. Y así es que tienes que tener cuidado de lo que dices, porque a veces decimos cosas que pueden lastimar a personas. Así es que quítate la pluma de palabras groseras. Quítate la pluma de impaciencia. En el valle tienes que aprender a esperar en Dios, porque Dios dice en su palabra que los que esperan en Jehová van a recibir nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se van a fatigar. Quítate la pluma de pensamientos impuros. Que durante ese tiempo que estás en el valle, que todo lo que pienses durante ese tiempo esté enfocado en Dios. Pon tus ojos en Cristo. Amén. Tan lleno de gracia y verdad. Y luego quítate la pluma de crítica. Lo más fácil durante ese tiempo sería echarle la culpa a los demás. Y se ha notado por los científicos que estudian las águilas que durante ese tiempo que están en el valle, algunas águilas que no entienden este concepto se comienzan a picotear, así como las gallinas en un gallinero, se comienzan a picotear en uno al otro. Así es que resistamos la crítica, el culpar a los demás. Veamos siempre lo positivo en otras personas. Cada persona que está ahí en el valle va a salir del valle, pero no va a salir del valle si constantemente está picoteando, se están picoteando el uno al otro. Hace muchos años atrás yo oí de una hermana que ella siempre hablaba bien de todo el mundo. De todos hablaba bien, del pastor, de la juventud, de los ancianos, de la femenil, de las hermanas, de los diáconos. Y nunca decía nada negativo de nadie. Y una vez alguien le dijo, hermana, usted siempre está diciendo algo bueno de todo el mundo. Yo creo que hasta del diablo usted va a decir algo bueno. Y ella se quedó pensando y dijo, pues sí, es muy trabajador el diablo. Así es que hasta del chamuco se puede decir algo bueno, ¿no? Pero como el águila pierde su plumaje, no puede volar durante ese tiempo. Y este es el tiempo de ventajas y desventajas. La ventaja es que como el cuerpo no está dirigiendo comida, entonces se puede dedicar a la renovación. Hermanos, ¿cuántos saben que el ayuno es importante? ¿Pueden decir amén a eso? El ayuno nos ayuda a enfocarnos en Dios. Yo sé que este es un tema no muy popular en nuestros círculos. El bautista tiene la fama de comer. Pero el ayuno nos ayuda a alzar nuestros ojos de lo terrenal a lo celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? El problema es que no puedes ayunar para siempre. Y algunas águilas, como ya mencioné, se comienzan a picotear el uno al otro. Pero cuando el águila llega un momento que está en el valle, se siente muy débil, ya no puede comer, no puede volar a ir de caza. Y entonces ya se está
comenzando a sentir muy débil y no sabe si va a poder salir del valle o no. Pero luego después escucha un ruido, un alboroto. ¿Qué es esto? ¿Qué es el ruido? ¿Qué es el alboroto? Son águilas que le traen comida. Y estas águilas vienen y dejan caer esa carne, pescado fresco, y las pobres águilas devoran ese alimento tan esperado. ¿Y saben qué han notado los científicos de este fenómeno de que otras águilas le traen comida a estas águilas que están en el valle? Han notado que las águilas que lo hacen son águilas que ya tienen muchos años, porque una águila puede vivir hasta 70 años. Entonces son las águilas que ya son mayores, que le traen ese alimento a estas águilas. Entonces, sí, hermano, pues tú que estás maduro en el Señor, ayuda a aquellas aguilitas que necesitan ese alimento para que salgan del valle. Aquel hermano que se ha ausentado, llámale. Aquel que está enfermo, aquel que está desanimado, aquel que está en crisis matrimonial, llámale, levanta el teléfono, escribe una carta, ora por él, manda un email, mándale un texto bíblico, porque ese hermano o esa hermana que esté en el valle, esa águila que esté en el valle, necesita una palabra de alguien. Luego el Salmo 103, el versículo 5 dice que Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, vemos aquí que el Señor es el que nos alimenta durante este tiempo en el valle y nos renueva. Dice que Él sacia de bien tu boca. Entonces, yo quiero que vean este retrato. Aquí está esta pobre águila, sin plumaje. Está toda pelona. Y ustedes saben que el plumaje de esta ave, así como al igual del quetzal, ¿verdad? De allá de Guatemala, es decir, el plumaje es su esplendor. Es lo que hace esta ave, es lo que hace el águila o el quetzal o cualquier ave que tiene bonito plumaje, es lo que les da belleza. Pero aquí ella se encuentra pelona, sin plumas, de mal aspecto. Y tal vez tú te encuentras de esa manera. Has perdido tu brillo, has perdido tu rostro. Se puede mirar en tu cara el desánimo. Se puede mirar en tu semblante tristeza. Pero yo tengo buenas noticias para ti. Si tú esperas en el Señor, Él te va a restaurar, Él te va a levantar como el águila y tu sonrisa va a devolver de nuevo. Entonces, el águila se queda por un tiempo en el valle, recobra sus fuerzas y las plumas le comienzan a salir de nuevo. Su tiempo de mudanza, su tiempo de espera ha terminado. Ahora, ya con todo su plumaje, con su pico, sus garras bien filosas, ahora sí puede escalar, ahora sí puede subir de nuevo a los cielos. Ahora sí puede cazar como antes lo hacía. Ahora sí puede otra vez ser la reina de las aves. Entonces, en la palabra de Dios tenemos muchas águilas que se renovaron para la gloria de Dios. Tenemos a Pedro, por ejemplo. Él negó al Señor no solamente una vez, sino 3 veces, como el Señor lo había profetizado. Él con mucho orgullo le había prometido al Señor, Señor, yo nunca, otros te van a dejar, pero yo nunca te voy a dejar. Pero
Recordemos que él le falló al Señor. Cuando él cantó el gallo la tercera vez, él le falló al Señor. Pero esta águila de piedra deshizo sus plumas dañadas cuando él se arrepintió y lloró amargamente. Dice Mateo 26, 75 que él salió después de que negó al Señor y lloró amargamente. Esta semana yo me he puesto a pensar, ¿qué le dijo el Señor mientras él lo vio llorando? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? O más bien dicho, ¿qué le dijo él al Señor Jesucristo mientras él estaba llorando? Tal vez él dijo: Señor, perdona mi falta de fe. Señor, perdóname por tener demasiada confianza. Señor, quebranta mi orgullo, mi ego. Dice que se la pasó llorando amargamente, pidiendo que el Señor le diera una oportunidad más. Y el Señor renovó el águila Pedro. Le salieron plumas nuevas y voló a lugares que nunca jamás había conocido. Aquel que negó al Señor ante una criada se levantó y proclamó el Evangelio de Jesús, y más de 3,000 almas vinieron a conocer a Cristo en el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque el Señor restauró al águila Pedro. Porque Dios dice en su palabra: Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Antes también, cuando Dios descendía sobre él, cuando el Espíritu de Dios reposaba sobre él, él podía despedazar a un león o a un cabrito. Pero él le divulgó el secreto de su fuerza a una mujer inconversa llamada Dalila. Él violó su pacto nazareo que él había hecho. Los filisteos vinieron, le echaron mano, le cortaron su cabello, le sacaron los ojos, lo pusieron en cadenas, y ahí estaba, dando vueltas en un molino viejo. Yo me refiero a Sansón. Y ahí estaba Sansón en la prisión, pero le comenzaron a crecer plumas. Allí le comenzó a crecer su cabello de nuevo, y le pidió a Dios, el águila Sansón le pidió a Dios que Dios le diera fuerzas de nuevo. Y cuando llevaron a Sansón al templo del dios Dagón para burlarse de él, el águila Sansón se puso en medio de 2 columnas y pidió que Dios le diera las fuerzas para derribar el templo pagano y para morir con honor. Y Dios le dio fuerzas de nuevo, y con sus manos extendidas él las extendió, y Dios le dio las fuerzas para que ese templo fuera derribado. Y ese día mató a 3,000 filisteos cuando el templo cayó sobre ellos. Y yo me puse a pensar, ¿saben qué? Hay uno más grande que Sansón. Y así como Sansón extendió sus manos así para derribar el templo, Cristo, Él también extendió sus manos en la cruz del Calvario, y allí dio su vida por nosotros. Pero murió no para ser como hizo Sansón, él lo hizo para quitarle la vida a los filisteos. Cristo lo hizo para darnos vida, para darnos una vida en abundancia. Él también, así al igual que Sansón, él extendió sus manos en el monte Calvario. Ese momento, sea que alguna persona que todavía no ha puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, tú lo puedes hacer.